Qué gusto estar con ustedes en esta serie, Los Gobernadores. Y es interesante que el tema de gobernadores tiene que ver en cómo nosotros alcanzamos más. Mira, es interesante. ¿Qué significa gobernar? Gobernar dice regir la cosa pública. Regir, dice regir la cosa pública. Coma, mandar. O sea, es interesante que la situación de gobernar tiene que ver con dirigir, tiene que ver con regir, tiene que ver con mandar. Y hay otra interesante definición, conceptualización respecto a gobernar. Dice ejercer la dirección. Ejercer la dirección, dice la administración y el control de un Estado. Nosotros tenemos que entender que esta parte de lo que nosotros queremos ver como gobernar tiene mucho que ver con la cosa pública. Sí, uno puede entender que puede gobernarse a uno mismo, puede gobernar su casa, pero queremos en esta serie, la idea es poder mostrar cómo con algunos ejemplos en la palabra de Dios nosotros podemos aprender a sacar algunos principios en el tema gobernar desde la palabra de Dios, y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Yo esta serie la quiero arrancar con Mardoqueo. Fíjense, Mardoqueo es interesante cómo nosotros podemos ver algunas de las características que tenía Mardoqueo. Mardoqueo, lo interesante de Mardoqueo, y lo puede uno encontrar y vamos a profundizar respecto a la palabra, pero 5 cosas que en Mardoqueo nosotros podemos aprender de alguien que llegó a gobernar, alguien que llegó a regir, alguien que llegó a administrar. Pero específicamente en Mardoqueo lo podemos encontrar con algunos atributos que nosotros podemos ver también, además de lo que puede significar gobernar, de los atributos que tiene que tener una persona que anhela gobernar. Por ejemplo, sabiduría. Sabiduría, una de las muchas y largas habilidades que uno necesita. Sabiduría, compasión. O sea, cómo el que quiere gobernar tiene que tener compasión, porque su relación en la vida pública va a ser con muchas personas y uno tiene que venir desde la mirada de las personas, uno tiene que tener compasión por ellas. Otra que tiene que tener es fe. ¿Por qué es importante la fe? La fe es importante porque alguien que quiere gobernar o alguien que está gobernando tiene que tener certeza y convicción, certeza de lo que espera, porque si quiere gobernar tiene que tener una planificación, tiene que tener certeza de que se espera cumplir esa planificación, pero tiene que tener convicción de que no se ve todavía lo que quiere alcanzar. Entonces, alguien que tiene fe en esta característica de Mardoqueo es poder empezar con el fin en mente. Si tú quieres caminar un trecho, si tú quieres caminar, por decirlo, un camino, tú tienes que venir desde el final. ¿Sabes por qué? Porque el final te dice a ti a dónde vas. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te puede llevar a cualquier lugar. Entonces la fe, la certeza y la convicción que un gobernante tiene que tener, y lo vemos en el caso de Mardoqueo. Otra es coraje. ¿Sabes por qué coraje? Mardoqueo nos muestra, y en el transcurso de los capítulos de Esther, nos muestra coraje para tomar muchas decisiones, pero lo principal es el coraje de poder saber mentorear a su sobrina. Es cierto, el libro se llama Esther y pudiéramos creer que la heroína, y sí, vemos a Esther como heroína, pero en realidad un héroe secundario es Mardoqueo. Mardoqueo es el que se lleva, por decirlo así, toda la honra al final, de la mano de su sobrina, de la reina Esther. Y esperanza. Aquí es el tema, cómo nosotros podemos ver la esperanza en alguien que va a gobernar, y estas características encarnan a un hombre que fue puesto en muchas situaciones por Dios, donde tuvo que defender los derechos de los demás. O sea, Mardoqueo encarna, como dice, regir la vida pública, encarna defender el derecho de muchos, de los demás. Y se convirtió Mardoqueo no solo en un hombre que cría a una niña sola, que era su sobrina,
sino que además pudo ver algo en su sobrina que la iba a llevar a ser la reina. Eso, te digo, es una manera de transformar el tipo de observador que uno es y ver más allá. Y en Mardoqueo nosotros lo podemos ver cómo a medida de que uno explora, y en estos cortos minutos no da como para profundizar, pero si tú quieres aprender más puedes leer los capítulos de Esther y cómo nosotros vemos a ver incluso las increíbles experiencias en las que estuvo. Y era igual como nosotros, él sintió, él creyó, él pudo ver que iba a ir más allá. Entonces, cuando nosotros vemos el final, ¿y por qué me dices tú, oiga, ¿por qué vamos a empezar por el final? Vamos a empezar por el final, porque eso nos va a permitir ver cómo termina Mardoqueo pensando en estas características. Fíjate que el capítulo 10 de Esther dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta en las cosas del mar. Versículo 2 dice: y todos los hechos de su poder y autoridad. Fíjate, está definiendo a un rey. El rey tiene poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey lo engrandeció. Dice: Mardoqueo fue engrandecido por el rey. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Es interesante cómo nosotros podemos ver al final del libro de Esther que no es honrada, por decirlo así, aunque la característica del trato del rey Asuero a Esther es que la eleva a un nivel increíble. Pero termina el libro diciendo que el rey le dio de su poder y autoridad, y esto le permitió tener una grandeza a Mardoqueo con que, dice, el rey lo engrandeció. Versículo 3, de los únicos 3 versículos que tiene este capítulo: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Entonces, cuando nosotros lo relacionamos con el tema de gobernar, dice regir la cosa pública. Entonces, si vemos que él fue estimado a los ojos del pueblo porque procuró el bienestar de su pueblo, dice procuró el bienestar de su pueblo, nosotros entendemos entonces que Mardoqueo fue compasivo con las necesidades de los demás. Una característica clave cuando se quiere gobernar, uno tiene que ser compasivo con las necesidades de los demás. Y era evidente desde el comienzo en el libro de Esther que el corazón de Mardoqueo siempre latía por las necesidades de los demás, comenzando sobre todo cuando recibe a su sobrina. Entonces, primera característica es que él sentía compasión por la necesidad de los demás. Si uno quiere ver la parte de gobernar, uno tiene que entender que tiene que sentir compasión por los demás, incluso gobernar tu casa. Si tú quieres sacar un ejemplo de esta parte de Mardoqueo, es gobernar teniendo compasión de aquellos a quienes estás gobernando, pero sobre todo cuando se trata de la vida pública. Incluso él mostró su compasión cuando se enteró del plan de Amán en contra del pueblo judío. Él tuvo compasión por lo que iba a pasar el pueblo. Entonces vemos más allá que él tuvo esa compasión, y probablemente pudieron haber habido algunas otras situaciones. Mardoqueo tuvo la sabiduría de usar su mente. O sea, cómo nosotros vemos que a veces dentro de las circunstancias nos cuesta usar la mente, pero Mardoqueo evidenció su inteligencia, no porque haya sido reconocido de inmediato, pero él la información la convirtió en conocimiento, y el conocimiento en sabiduría al hacer, al poder mentorear a su sobrina, al poderla llevar de una manera en la que iba a marcar la diferencia. Ella iba a marcar la diferencia por la mentoría que le estaba dando su tío. Un tercer punto importante es que Mardoqueo tuvo el coraje de defender sus creencias y sus valores. Coraje.
A veces nos cuesta a nosotros, y sobre todo gobernando. Para gobernar tú tienes que tener un coraje más allá de lo normal. Un coraje más allá de lo normal que te permita a ti que esa compasión alcance a los que tienen que alcanzar. Y ese atributo es innegable en Mardoqueo, porque nunca cedió ante la presión ni de sus compañeros, ni del mismo Amán, y él estaba orgulloso de su herencia judía. Él nunca renegó, él defendió completamente, y por eso siempre tuvo coraje para defender sus creencias. Mardoqueo tenía también esperanza en los llamamientos y provisiones de Dios. Él siempre, en este proceso de gobernar, él siempre tuvo esa esperanza en los llamamientos y provisiones de Dios, sobre todo en los momentos en que el pueblo fue muy desafiado por este edicto que Amán le pudo engañar al rey. Pero él tenía esa esperanza por el llamamiento y las provisiones de Dios, y él tuvo coraje también para enfrentar a su sobrina cuando le dice: ¿no será que para este tiempo fuiste llamada? Y si tú no lo quieres hacer, alguien de la casa misma será utilizado. Tuvo coraje para poder desafiarla. Y quinto, la fe de Mardoqueo fue recompensada porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Mira, es increíble cómo Mardoqueo pudo ver el resultado de su fe, cómo pudo ver el resultado de su valentía al mantener y defender sus creencias y sus valores. Él pudo ver recompensado. ¿Por qué? No solo fue recompensado por ver a su sobrina como reina, primer paso, sino que pudo ver recompensado la defensa del pueblo judío, pudo ver recompensado el hecho de que fue subido a ser el segundo después del rey. Dice que llegó a ser el segundo del rey después del rey Asuero. Y es increíble cómo tú puedes ver una cosa. Amán, que era el principal asesor, buscó la destrucción de Mardoqueo. Y Mardoqueo, en lugar de huir, Mardoqueo fue firme en sus creencias, tuvo fe en ese llamamiento, y él llegó entonces a gobernar, a regir la cosa pública de una nación que no era su mismo pueblo, pero que el Señor lo lleva a hacer eso, lo lleva y le permite a él poder encontrarse de una manera en la que esos atributos, o sea, cuando nosotros podemos ver esos atributos reflejados directamente, como nosotros vemos sabiduría, compasión, fe, coraje y esperanza. Déjame decirte que en el caso de Mardoqueo refleja que para gobernar no únicamente se necesita saber de política, no únicamente se necesita saber de las cosas públicas. Para poder gobernar, y este es un desafío para aquellos que nos pueden estar viendo, para que aquellos que sienten un llamado por la cosa pública, hay cosas que hay que defender antes de valores políticos tradicionales, antes de valores mismos de nación que te pueden desviar a alcanzar esa defensa de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este proceso de la cosa pública, o sea, dice ejercer la administración y el control de un Estado. Mardoqueo nos dio la enseñanza de que cuando él ejerció los valores que vemos, él pudo llegar a administrar y a regir. Llegar a gobernar es un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso donde Mardoqueo nos muestra que desde cuando el Señor lo usa para levantar a su sobrina y para poder defender sus valores, para poder tener compasión por la necesidad de los demás, para tener la esperanza de saber que iba a llegar ese llamamiento de Dios, para la fe de que las cosas iban a tener esa certeza y convicción que él necesitaba saber de las cosas públicas. Así que Mardoqueo es un muy buen ejemplo, poco conocido, le damos a veces poco espacio a Mardoqueo, pero Mardoqueo llegó a ser un gobernador, que es el título de esta serie.